El susurro del nahual. Había una vez, en un pequeño y remoto pueblo del estado de Tlaxcala, un joven llamado Joaquín. Trabajaba como jornalero en los campos de maíz y, al caer la noche, regresaba a su humilde cabaña en las afueras del bosque. Las historias sobre las leyendas locales nunca le habían causado temor, siempre las consideraba simples cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, una de esas leyendas pronto se convertiría en su peor pesadilla. La historia del nahual, un brujo que podía transformarse en un animal para acechar a los desprevenidos, había sido contada por generaciones en su familia. Aunque Joaquín siempre había sido escéptico, una noche, mientras regresaba a casa, comenzó a notar extrañas señales. Huellas en el camino que parecían de un enorme perro, pero que desaparecían en medio del sendero, sin continuar hacia ninguna dirección. Esa noche, Joaquín llegó a su cabaña con una sensación de inquietud. El viento susurraba entre los árboles, y los sonidos del bosque parecían diferentes, más intensos. Trató de calmarse y se fue a dormir, pero fue despertado abruptamente por un ruido fuerte, como si algo pesado hubiera caído en el techo de su cabaña. Con el corazón latiéndole en el pecho, salió al exterior con una linterna, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, el aire estaba cargado con un olor a azufre, y sintió una presencia oscura vigilándolo desde la espesura del bosque. Decidió regresar adentro y asegurar las puertas y ventanas. La siguiente noche, la sensación de ser observado se hizo más intensa. Joaquín decidió hablar con Don Matías, el anciano más sabio del pueblo, conocido por su vasto conocimiento sobre las leyendas y mitos de la región. Don Matías le recibió con una mirada grave cuando Joaquín le contó lo sucedido. «El nahual te ha marcado», dijo Don Matías. «Debes tener mucho cuidado. No es una simple criatura, es un brujo que se alimenta del miedo y la desesperación. Si te está acechando, es porque quiere algo de ti». Joaquín intentó seguir el consejo de Don Matías y tomó precauciones. Encendió velas y recitó oraciones antes de dormir, pero el nahual parecía cada vez más decidido a atraparlo. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un rasguño en la puerta. El sonido era insistente y perturbador. Reuniendo el poco valor que le quedaba, se acercó lentamente a la puerta y, al abrirla, encontró un perro negro, de ojos brillantes y colmillos expuestos, mirándolo fijamente. El animal no era ordinario, su mirada era inteligente y maligna, como si hubiera algo más allá de la apariencia de un simple perro. De repente, el perro comenzó a transformarse. Sus extremidades se alargaron, su cuerpo se retorció y tomó una forma humana pero monstruosa. Joaquín comprendió en ese instante que estaba frente a un nahual. Intentó retroceder, pero el nahual fue más rápido, se abalanzó sobre él y lo sujetó con una fuerza sobrehumana. «Has sido elegido», susurró la criatura con una voz gutural, «para unirte a nosotros en la eternidad de las sombras». Joaquín luchó con todas sus fuerzas, pero la criatura era implacable. Sintió como sus fuerzas se desvanecían y una oscuridad fría lo envolvía. Las leyendas no mentían. El nahual era real, y ahora, él se convertiría en una de sus víctimas eternas. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron la cabaña vacía. No había rastro de Joaquín, solo las huellas de un gran perro que se perdían en el bosque. La gente del pueblo murmuró sobre la desaparición, y las historias del nahual volvieron a resonar con renovado temor. Nadie se atrevió a buscarlo, sabían que enfrentarse al nahual era sellar su propio destino. Así, el nombre de Joaquín se convirtió en otro susurro en las noches de Tlaxcala, una advertencia para aquellos que osaran dudar del terror folclórico que habita en sus tierras. Los días pasaron y el pueblo trató de seguir con su rutina habitual, pero una sensación de mal augurio se cernía sobre ellos. Las noches se tornaron más frías, los animales del campo actuaban extrañamente nerviosos, y los niños lloraban sin razón aparente. La historia de Joaquín no fue olvidada, sino que se convirtió en el eje de conversaciones susurradas y miradas de preocupación. Una tarde, Don Matías fue encontrado muerto en su hogar. Su rostro reflejaba un terror indescriptible, y sus manos estaban crispadas como si hubiera intentado defenderse de algo invisible. Sobre el suelo de su cabaña, un mensaje escrito con lo que parecía ser sangre decía: «Él volverá por más». El pánico se apoderó del pueblo. Las personas comenzaron a abandonar sus hogares al caer la noche, agrupándose en casas centrales con la esperanza de encontrar seguridad en los números. Sin embargo, el nahual no tenía prisa.
Acechaba, observaba y esperaba el momento perfecto para reclamar a su siguiente víctima. Una noche sin luna, un grupo de jóvenes decidió enfrentar al nahual. Armados con antorchas y armas improvisadas, se adentraron en el bosque con la determinación de acabar con la criatura. A medida que avanzaban, la oscuridad se volvía más opresiva y los sonidos del bosque desaparecían, sumiéndolos en un silencio sepulcral. De repente, las antorchas comenzaron a apagarse una a una, y los jóvenes sintieron un frío intenso que les helaba hasta los huesos. En medio de la penumbra, vieron aparecer las figuras de Joaquín y don Matías, sus rostros desfigurados por la muerte y el terror, susurrando advertencias incomprensibles. Antes de que pudieran reaccionar, el nahual se materializó entre ellos, atacando con una velocidad y fuerza sobrehumanas. El pánico se apoderó de los jóvenes, y en su desesperación, trataron de huir, pero uno tras otro fueron capturados por la criatura. El nahual los arrastró hacia las profundidades del bosque, donde sus gritos se ahogaron en la oscuridad. El pueblo quedó sumido en una tristeza profunda. Los pocos que sobrevivieron comprendieron que el nahual no podía ser derrotado, era una manifestación del mal que había habitado esas tierras desde tiempos inmemoriales. Las desapariciones continuaron, y el terror se convirtió en una constante. Las noches en Tlaxcala ya no fueron las mismas, y el bosque, antes lleno de vida, se transformó en un lugar de pesadillas del que nadie osaba acercarse. Así, el nahual reinó sobre el pueblo, alimentándose del miedo y la desesperación, perpetuando una leyenda de horror que nunca tendría fin. Si mi video te encantó, dale un buen like. Me ayudarías mucho. Te invito a suscribirte y darle a la campanita. Subiré contenido todos los viernes.